RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Bueno, muy buenos días a todos. Les habla Gonzalo Iñao Santomé, director vicepresidente de Foro Penal, nuestra ONG ocupada de la defensa de los derechos humanos aquí en Venezuela y bueno, y ya en otras partes del mundo. El Foro Penal hoy por hoy ya dejó de ser solo Foro Penal venezolano para convertirse en Foro Penal internacional. Bueno, les saluda desde la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la producción general Willy Zarcaya, en la producción del programa nuestra querida Caterine Manzano y en los controles nuestro amigo, entiendo yo, César González, está en los controles. Si no es así, que me corrige mi querido equipo de producción. Estamos aquí en este espacio que nos cede RCR 750 AM, también pueden verlo a través de su canal de YouTube, RCR 750 en vivo o a través de rcrtv.tv. Pueden vernos en este espacio que se llama Aquí se habla libertad, en el que como todos los martes de 11 a 12 de la mañana conversamos sobre derechos humanos, la situación de los derechos humanos en nuestro país. Bueno, tenemos varios temas sobre la mesa, queremos seguir conversando un poco de la situación del joven que presenta una discapacidad mental en el estado Lara, el joven Jesús Luna. Vamos a hablar con nuestro coordinador del estado Lara, Abraham Cantillo, sobre qué es lo que está pasando con este joven, porque además sigue restringido o privado de su libertad en arresto domiciliario. Se ha pedido para él la revisión de la medida, necesita de una atención especial, necesita de condiciones especiales para mantenerse sano, para mantenerse bien. Hasta ahora no ha habido respuesta. Vamos a conversar de eso con nuestro coordinador del Foro Penal del Estado Lara, Abraham Cantillo, pero también vamos a hablar un poco de cómo está la situación en el Táchira y vamos a comunicarnos también con nuestra coordinadora del estado Táchira, Raquel Sánchez, para que nos diga un poco en qué estado está la situación de los derechos humanos en esa entidad y qué ha pasado, qué hay de nuevo en el estado Táchira en relación a abusos de poder o a situaciones de violación grave a los derechos humanos. Otro tema que vamos a tocar es el de esta visita que comenzó el día de ayer de una experta de la ONU, Alina Duhan se llama ella, que viene a ver básicamente cuál es el impacto de las sanciones internacionales, específicamente las sanciones que ha impuesto Estados Unidos sobre los derechos humanos de los ciudadanos. Vamos a conversar un poco sobre esa visita, qué es lo que nosotros como ONG esperamos de esa visita y también, bueno, al final ya del programa vamos a hablar de cómo está la represión en el país, vamos a hablar de los números, de los datos, de las cifras que tenemos en el Foro Penal y vamos a ver cómo está entonces funcionando la máquina de la represión. Bueno, ya encargo de entrada a nuestro equipo de producción para ir contactando a nuestros coordinadores, Abraham Cantillo y Raquel Sánchez, para ver si podemos hablar entonces ya con ellos en esta primera sección del programa. Mientras hacemos esto, vamos a conversar un poco sobre, vamos a hacer una introducción, mejor dicho, sobre esta situación de esta visita de una relatora, de una experta de la ONU, para evaluar cuál ha sido el impacto de las sanciones que se han dictado contra la nación y contra algunas personas
a título individual en lo que respecta a los derechos humanos del país, ¿no? Fíjense, esta persona viene supuestamente a participar en este análisis, en esta revisión, impulsada, según expresó ella misma, por un espíritu de cooperación y de diálogo, y viene a ver qué es lo que está pasando, a ver si es verdad que, como lo dice el gobierno, pues estas sanciones han tenido algún impacto en el acceso, por ejemplo, de los venezolanos a alimentos, medicinas, a cubrir pues sus necesidades básicas. Me dice mi equipo de producción, vamos a hablar de eso con calma después, pero me dice mi equipo de producción que ya está en línea Abraham Cantillo. Abraham Cantillo es nuestro coordinador del Foro Penal del Estado Lara, y quiero que entonces Abraham nos comente un poco cómo está la situación de este joven que tiene una discapacidad, que está privado de su libertad, y en qué estatus estamos hasta este momento. De esto, por cierto, hablamos la semana pasada. Le estamos haciendo entonces un seguimiento al caso. Buenos días, Abraham, ¿cómo estás? Buenos días, Gonzalo. Buenos días a todos los radioescuchas. Bueno, hasta los actuales momentos, el día de hoy, no se ha otorgado la revisión de la medida. Pero nosotros nos llama la atención de que, analizando procesalmente, es un poco duro para hablar a personas que, tal vez muchas personas que nos escuchan no entienden el proceso penal. Pero este joven el proceso penal fueron sin efecto por dos razones. Primero, es inimputable, y segundo, de las personas que estaban vinculadas con él, 9 de ellas se le otorgó indulto presidencial. Entonces él es la única persona que va a ir a encarar una situación donde se le vincula penalmente, cosa que no entendemos, aparte de la acusación formal, es decir, la acusación del Estado venezolano. No la hemos visto por ningún lado. Pareciera que fue temporánea, y de ser así, ya por sí solo habla que se le tiene que haber otorgado un procedimiento por dos razones. Primero, porque ¿cuál es la razón de llevar a una sola persona al proceso penal cuando los otros fueron sobreseídos de la causa? No lo entendemos. Claro. Seguimos en la misma situación, ¿sabes? Claro, entonces hay dos puntos ahí. Sí, Abraham. ¿Aló? Sí, hay dos puntos ahí. Primero, el joven es inimputable. El joven tiene exámenes que comprueban que tiene una discapacidad mental, que padece de una discapacidad mental, que lo hace absolutamente inimputable. Ya por ahí el juicio penal contra él no tendría ningún sentido. Y por otro lado, todos los demás que habían sido vinculados a él en esa causa pues fueron sujetos a un indulto presidencial, todo menos este joven, lo cual llama muchísimo la atención. Exactamente. Y habla de la asistematicidad, de la falta de seriedad cuando se hicieron las consideraciones para otorgar aquel indulto, ¿no? El del año pasado, ¿no? Porque si vas a indultar a unas personas porque están involucradas en una causa y dejas por fuera a una de ellas, estás revelando que definitivamente no estás entendiendo cuál es el tenor exacto de esa causa y quiénes son los que están involucrados allí. Sobre todo cuando el que quedó por fuera, por decirlo de alguna manera, es un joven que es el primero de todos ellos que debió haber sido excarcelado, ¿no? Entiendo, Abraham, entonces que solicitaste una revisión de la medida. ¿Cuándo se solicitó? Bueno, fíjate tú, nosotros solicitamos la revisión de la medida el año pasado, pero sobre ella existen 6 ratificaciones de la solicitud de la medida, evitando una controversia, un arbitraje con el tribunal, pues irnos a una figura, digamos, que le podría causar más daño, porque el problema es que nosotros tenemos que analizar que si continuamos la lucha en contra del tribunal, podríamos mantener afectado al joven, pero obviamente es necesario que el tribunal entienda, porque ya lo que quedaría es nosotros ejercer un recurso un poco más expedito, pero innecesariamente, porque lo que no entendemos es que existe ratificación de la revisión de la medida. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos solicitado nuevamente la revisión de la medida y el juez hace caso omiso, o el juez del control número 7, que es una doctora. No entendemos la razón. O sea, si se otorgó un indulto presidencial a las otras personas por análisis sencillo, pues lo mínimo que podríamos otorgarle a una persona que es inimputable es el sobreseimiento de la causa automáticamente de oficio. No entendemos cuál es la situación. O sea, nos parece irrelevante e ilógico.
Sí, es algo como de extrema crueldad, ¿no? Liberar a todos los demás que estaban involucrados en esa causa y dejar precisamente preso y sometido a juicio al que tiene una discapacidad que además es inimputable, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, además que viola, como bien tú lo dices, cualquier parámetro de igualdad de trato ante la autoridad judicial. Es decir, lo que fue bueno para unos tiene que ser bueno para el que quedó también, definitivamente, ¿no? Precisamente. Y además hay que tomar en cuenta, yo lo quiero destacar acá, en Venezuela hay leyes y tratados internacionales que protegen especialmente a las personas que padecen de alguna discapacidad, de cualquier tipo de discapacidad. Y en este caso esas leyes, esas disposiciones, pues están siendo francamente obviadas por el tribunal, ¿no? Y esto podría eventualmente acarrear para esa juez en particular y para esos operadores de justicia responsabilidades penales directas porque están en incumplimiento flagrante de no solo leyes venezolanas, sino tratados internacionales que tienen que ver con la manera en la que se debe manejar una causa en la que esté una persona que tiene una determinada discapacidad. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta especialmente en este caso, ¿no? Y llama mucho la atención. Vamos a estar manteniendo el contacto contigo, Abraham, todas las semanas, a ver cómo va evolucionando este caso, porque la verdad es que nos preocupa mucho Claro. cómo está tratando a este joven. De resto, Abraham, ¿cómo está la situación en el Estado? Bueno, el Estado, pues hay ciertas regulaciones, como lo dijimos la semana anterior con las cuestiones de los cortes eléctricos. Ha suavizado un poco la cosa porque se ha extendido en localidades más amplias en todo el Estado. Sin embargo, pues las manifestaciones pacíficas que hemos visto en la ciudad son por falta de servicios o por servicios básicos, gas, luz, la misma situación de siempre. Sin embargo, hay menos manifestaciones. Nos imaginamos que es por la situación de que cada particular está ahorita en la búsqueda de su alimento, ¿no? Pero sí logramos ver los focos que hemos visto es por la situación económica, así como por los servicios hasta los actuales momentos. Hay protestas por gasolina. ¿Cómo está el suministro? ¿Cómo está? Nos hemos enterado por los medios de comunicación que pues existe una comisión que debe investigar las organizaciones en el Estado que aparentemente hayan servido para situaciones que no entendemos. Lo que nosotros vemos de las organizaciones que conocemos en el Estado es que su labor es la labor que hacemos todas las organizaciones, pues digamos la restitución de los derechos humanos, la difusión de los mismos, pero bueno, hasta ahorita ha sido así. Mira, hay protestas por gasolina. ¿Cómo está el suministro de gasolina, de combustible en el Estado ahora? Bueno, la situación sigue igual, las colas siguen igual, hay menos colas, claro, porque pues de alguna forma u otra, me imagino que hay menos capacidad económica. Lo que las colas regulares por cuanto a la gasolina subsidiada son eternas como siempre. Las colas para la gasolina que no es subsidiada pues son menores, pero también hay menor cantidad de automóviles, me imagino que menor condición económica para surgir, pero continúa lo mismo. Claro, ¿verdad? Bueno, vamos a estar donde no hay cola, a Barquisimeto, que las colas son regulares, es una locura. Claro. Bueno, vamos a estar muy pendientes de la situación en tu estado, Abraham, especialmente la de este joven de apellido Luna. Vamos a estar verdaderamente pendientes de él, ¿ok? Y por supuesto, sabes que contamos con este espacio para hacer cualquier denuncia, cualquier reporte, para difundir cualquier información que sea necesaria en relación a este caso en particular y bueno, y en relación a cualquier otro que se presente en el estado. Muchísimas gracias, Abraham. A ustedes, Conversaremos contigo más adelante. Hasta luego. Bueno, fíjense ustedes, situación que ya veníamos denunciando desde la semana pasada. Esta es una persona que tiene una discapacidad mental, es francamente inimputable, como lo señala Abraham Cantillo. Esto, para explicarlo en términos muy sencillos, es que si una persona es inimputable no puede reprochársele ningún tipo de responsabilidad penal, es decir, no puede ser sujeta a un juicio penal porque no está en capacidad de comprender las implicaciones de sus actos. Es decir, no solamente ya de entrada era inocente, sino que además, incluso si hubiese ejecutado algún acto que hubiese producido algún tipo de daño,
este acto no es reprochable a él penalmente porque esta persona es inimputable. Pueden reprocharse contra sus custodios o guardadores o las personas que lo tienen a su cargo otro tipo de responsabilidades distintas, pero a él en concreto no se le puede imputar o no se le puede reclamar responsabilidad penal porque es inimputable, no se le puede imputar. Eso es lo que significa en efecto la palabra inimputable. Sin embargo, fíjense ustedes, de todo un bloque de personas que fueron encarceladas con él, a 9 se les dio un indulto y fueron excarcelados y a él no. Y es la única persona de ese bloque que era francamente inimputable. Entonces, esta situación es bien delicada, bien compleja y bueno, y vamos a estarle haciendo, como le decía Abraham, un seguimiento importante. No sé si ya tenemos en línea o si vamos a contactar ya a nuestra coordinadora. Tiene el teléfono apagado, ok. Bueno, vamos a seguir tratando de comunicarnos con ella, con Raquel Sánchez. Queremos hablar sobre la situación de los derechos humanos en el estado Táchira. Mientras tanto, bueno, vamos a seguir conversando sobre esta visita de esta relatora especial, de esta experta de la ONU que viene a evaluar las sanciones que supuestamente están violentando los derechos humanos de los venezolanos. Bueno, sobre esto hay varias cosas que decir. Vamos a empezar a analizar esto mientras tratamos de contactar a Raquel Sánchez. Lo primero es que cualquier visita formal de un organismo internacional que tenga que ver con la tutela, con la protección de los derechos humanos a nuestro país, tiene que ser siempre bienvenida. Evidentemente, nosotros no podemos cuestionar que se haya autorizado la visita de una experta en materia de derechos humanos a nuestro país. Así sea para tocar un tema que es de especial sensibilidad para el poder, para el propio gobierno, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que celebrar que de alguna manera se haya abierto la puerta a esta experta para que de alguna forma venga a nuestro país. Por cierto, Maduro anunció hace unos pocos días que se había establecido ya formalmente una oficina de cooperación con la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, ya en nuestro país, formalmente en nuestro territorio, lo cual también es positivo. Esto hay que ponderarlo y valorarlo objetivamente así. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros como organizaciones no gubernamentales reclamamos? En primer término, hay que saber distinguir entre dos tipos de sanciones diferentes. Hay sanciones que se han dictado que afectan a la nación entera y hay que ver exactamente cuál es el tenor y alcance completo de esas sanciones que afectan a la nación entera. Por ejemplo, ninguna de esas sanciones, por lo menos de las que yo conozco, tiene que ver con la prohibición de importación de medicinas o de alimentos, es decir, no se puede decir que esas sanciones han de alguna manera obstaculizado el que llegue comida o el que lleguen medicinas a nuestro país. Y hay otro tipo de sanciones distintas que son las sanciones individuales, las medidas que se han tomado a título individual contra personas que han sido estimadas o que han sido determinadas como violadoras a los derechos humanos. Entonces hay dos tipos de sanciones a considerar. La primera son las sanciones que tienen que ver con el país y la segunda son las sanciones que tienen que ver con individuos que no tienen nada que ver con Venezuela, sino con el país, con individuos, perdón, a título individual. Pero fíjense ustedes, ya tenemos, entiendo yo, a nuestra querida Raquel Sánchez, coordinadora del Foro Penal del Estado Táchira. ¿Es así? Si es así, vamos a hablar con ella. Buenos días, Raquel, ¿cómo estás? Buenos días, Gonzalo. Bien, gracias a Dios, con salud. Un placer conversar contigo, Raquel. Cuéntanos, Raquel, ¿cómo está la situación en el estado Táchira? ¿Qué está pasando allá? Ha habido, entiendo yo, una serie de situaciones bien delicadas que implican definitivamente abuso de poder. ¿Qué es lo que está ocurriendo allá en este momento? Bueno, Gonzalo, para nadie es un secreto que en el estado Táchira, al igual que en muchas partes del país, el tema de la pandemia sirvió para criminalizar la población. El estado Táchira, pues evidentemente no es la excepción. Han habido muchos aspectos que efectivamente afectan directamente lo que son los derechos de las personas. El tema de la no movilización en la frontera, el tema de los estados de excepción en municipios como San Antonio tienen en jaque a la población, las personas no pueden trabajar, no se pueden desplazar, están sujetas a cualquier tipo de detención porque las retenciones no existen en la ley, eso lo sabemos. Y resulta ser que en los últimos días la criminalización hacia los periodistas,
específicamente aquellos que trabajan en reportajes e investigaciones un poco profundas de aspectos de violación de derechos humanos en el país, en Táchira, pues ha traído sus consecuencias. Descalificaciones desde las redes sociales hasta incluso persecución. Del caso de periodistas de la talla de Sebastiana Barrás y de la talla de Obeiser Prada, que pues han tratado de visibilizar a través de la documentación directa o los testimonios de víctimas de violación de derechos humanos la exposición de algunas situaciones de afectación aquí en el estado Táchira. Casos, por ejemplo, como el viernes de la semana pasada, en horas de la noche, en donde un local de comida rápida, donde funciona una feria de comida, se hizo presente la FAES, junto con el hijo de un político aquí en la región, propinaron golpes a personas que se encontraban allí, de lo cual surgieron 3 víctimas. Las razones del altercado no quedaron muy claras, simplemente era como que un llamado de atención por parte del vigilante de este establecimiento de que no ingresaran con armas de fuego al sitio. Y pues estas personas al parecer pues estaban bajo el efecto del alcohol, ingresaron, golpearon al vigilante, el cual se encuentra en una unidad hospitalaria en el estado Táchira con las 2 piernas fracturadas, y hay 2 víctimas más que colocaron su denuncia ante el Ministerio Público, y del hecho pues hasta los momentos no se tiene ningún detenido. Cosas como estas son, como quien dice, el pan nuestro de todos los días aquí en el estado Táchira, y las víctimas que valientemente toman la decisión de denunciar, pues luego son acechadas o de alguna manera son vilipendiadas a través de las redes sociales. En este caso tenemos una pediatra que se encontraba en el sitio, a la cual amenazaron de una forma horrible, le mostraban las granadas, le decían una cantidad de cosas, le quitaron su teléfono, les borraron los videos que hicieron, y resulta ser que a esta persona la han descalificado a través de las redes sociales, como que la persona estaba ebria, o sea, una cantidad de cosas que reciben las víctimas por denunciar, donde realmente para ella es un dilema ese aspecto. Otra de las cosas y las irregularidades que vemos es que a pesar de que existe una semana de radicalización y la otra de flexibilización en el estado Táchira, sigue habiendo movimiento de gandolas hacia la frontera a pesar de estar cerrada, y hasta el punto de que se suscitan accidentes, donde por ejemplo hace unos días se vio involucrado en el sitio unas gandolas que se llevaron en la vía a voluntarios de la Fundación Bolívar de San Antonio, y que pues fallecieron bastantes. Hasta los momentos tampoco hay responsable de los hechos, no se sabe qué hacían esas gandolas en las horas de la madrugada en esa ruta cuando se supone que está cerrada la frontera. Y el volcamiento de un convoy militar con personas migrantes que iban hacia la población de San Antonio, donde se dio el resultado de 9 fallecidos y muchos heridos, entre los cuales familiares de 2 supuestos soldados que están prestando servicio aparecen y denuncian que hay muchas irregularidades porque los 2 soldados están en unidad de cuidados intensivos desde el momento, y los familiares no sabían que estos jóvenes estaban prestando servicio. Sorpresivamente se enteraron de esa situación y no entienden qué hacían los muchachos con las cabezas rapadas, supuestamente prestando servicios cuando ellos son de profesión o de arte, peluqueros. Las familiares dicen que ellos desconocían esta situación y no sabían qué hacían esos 2 jóvenes en ese convoy. Ante esta situación, algunos familiares denuncian que este convoy militar cobraba dinero para poder trasladar los emigrantes hasta la ciudad de San Antonio, toda vez de que ningún civil puede trasladar a nadie hacia esa zona. Claro, claro. Oye, bien complicada la situación, Raquel, de verdad que preocupante. Sobre todo me preocupa este esquema de abuso de poder, ¿no? Del hecho de que una persona que está eventualmente cometiendo una irregularidad, pues se siente de alguna manera pues amparada por el poder político y se siente pues que puede actuar contra los demás
con absoluta impunidad, ¿no? Y me llama la atención esto porque precisamente una de las banderas de lo que ha sido llamado la revolución bolivariana era precisamente esa. Yo recuerdo al principio, por allá por el año 98, que una de las cosas de las que siempre se quejó ese poder que luego se instauró y que, bueno, y que hasta el día de hoy sigue dominando nuestros destinos aquí en Venezuela, era que había mucho abuso de poder, ¿no? Pero fíjate, nadamos muchísimo para morir en la misma orilla, ¿no? Llegamos al mismo punto en el que los hijos de los poderosos, pues básicamente pueden hacer lo que les venga en gana, incluso fracturarle las dos piernas a una persona, o ellos, o sus guardaespaldas, o qué sé yo, y quedar impunes. Y no solamente eso, sino amenazar a los demás, reclamarles a los demás que no pueden decir nada, que tienen que quedarse callados, ¿no? Y esto me llama mucho la atención, me parece muy delicado, muy, muy peligroso, porque además es como una contradicción con lo que se suponía que debía ser ese ideal originario de estas personas que están hoy en el poder, ¿no? Y por otro lado, bueno, me llama mucho la atención todo lo que ha sido el acoso a los periodistas. Ciertamente no solamente a los periodistas, Raquel, en todo el país ha habido acoso contra personas que de alguna manera revelan la verdad. Me refiero a periodistas, defensores de derechos humanos, activistas, etcétera, solo por el hecho de decir lo que de verdad está pasando, ¿no? De denunciar lo que está ocurriendo ciertamente en nuestro país. Y eso también es bien delicado, ¿no? Pareciera ser que este año 2021 arrancó así y va a seguir así. Es algo bien delicado. De resto, Raquel, te pregunto lo mismo que le pregunté a Abraham antes. ¿Cómo está la situación de protestas en general en el Estado? ¿Ha habido protestas? ¿Hay escasez? ¿Cómo está la situación en el Táchira en términos generales? Mira, el tema de la escasez, pues aquí se ha sustituido mucho ese tema por los productos colombianos. Estamos en frontera y a pesar de que estamos cerrados, pues evidentemente aquí pasan una cantidad de irregularidades que pues nadie tiene, como quien dice, una explicación. Surgió una cantidad de comercios ya desde el punto de vista formal como supermercados, unas cadenas de supermercados en donde venden mucho producto colombiano y que no sabemos cómo llega allí si la frontera está cerrada, ¿no? O mejor dicho, de alguna manera es un secreto a voz populi lo que está ocurriendo, pero evidentemente para las autoridades no pasa nada. Por otro lado, el tema del racionamiento eléctrico vuelve en el estado Táchira. Esta semana hemos experimentado los cortes de 4 a 6 horas en algunos sectores, pero hay comunidades que se apagan de manera directa y no hay ningún tipo de explicación, como siempre. Igualmente, en cuanto al punto de la forma en la cual el estado Táchira ha tenido mucha afectación en el tema de la salud y el tema COVID, el alto costo del tratamiento, las hospitalizaciones, la falta de personal, pues ha traído como consecuencia una cantidad de situaciones, como el surgimiento de unos supuestos emprendimientos que ahora llevan los servicios para el tratamiento del COVID al hogar, y donde incluso les plantean a las familias hipotecar sus casas, vender sus carros, hacer cualquier cosa con tal de pagar estos servicios que ascienden a más de $600 por 24 horas. Sin embargo, nos extraña de que sí hay para brindar esa atención desde el punto de vista privado, pero desde el punto de vista público, en los hospitales no hay estos servicios. O sea, tenemos gente haciendo negocio con la tragedia ajena, básicamente. Eso es lo que está pasando. Eso es totalmente cierto, eso es correcto. Bueno, imagínate tú. Bueno, así están las cosas. Y lo más grave de esto es que, y bueno, y vamos a hablar de eso ahorita cuando conversemos de nuevo sobre este tema de la experta de la ONU que ha venido a Venezuela. Pero lo más grave de eso es que todo este esquema de corrupción, todo este esquema preexistente de corrupción, en el cual lo que importa a quienes se involucran en él es el lucro, no les importa otra cosa, es lo que ha dado lugar a que haya en algunos rubros, sobre todo para los más humildes y los más desposeídos, una escasez terrible, ¿no? Y bueno, de eso vamos a hablar, pero entiendo que ya debemos ir a nuestro corte. Raquel, muchísimas gracias por atendernos, siempre a tu orden en este espacio, y bueno, les hablaba
Raquel Sánchez, coordinadora de nuestra ONG Foro Penal en el estado Táchira. Muchas gracias, Raquel. Gracias a ti, Gonzalo. Bueno, tenemos que ir a un corte. Les habla Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente de Foro Penal. En unos breves minutos regresamos con más de Aquí se habla libertad por RCR 750 AM. Ya regresamos. Escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo. Coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Con envíos a nivel nacional, síguenos en Instagram en @smallshopca. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Hola, buenos días. Estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Les habla Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, en este espacio que todos los martes de 11 a 12 del mediodía nos cede RCR 750M para hablar de derechos humanos. Les recuerdo, por cierto, nuestras redes sociales, Foro Penal, @foropenal.com es nuestra, @Foro Penal es nuestro usuario, tanto en la red social Twitter como en Instagram, y nuestra página web es www.foropenal.com. Si quieren información sobre el estado de los derechos humanos en el país, acceso a nuestros informes periódicos que presentamos sobre diferentes casos de violaciones a los derechos humanos, o si quieren sumarse a nuestro equipo de abogados y de voluntarios del Foro Penal, pues pueden contactarnos a través de esas vías o sencillamente conectarse a nuestra página web. La voy a repetir, www.foropenal.com, para desde allí entonces seguir los pasos que se dicen y se mencionan allí y lograr pues ser parte de nuestra gran familia Foro Penal. Bueno, les decía yo quiero cerrar el día de hoy, más allá de que vamos un poquito más adelante a hablar de cómo están las cifras de la represión en este momento, yo quiero cerrar el día de hoy hablando pues de esta visita de esta relatora de la ONU, se llama Alina Duhan, que está aquí en nuestro país, supuestamente para evaluar cuál ha sido el impacto de las sanciones que se han emitido contra Venezuela en el contexto de lo que han sido estos reproches, estos reclamos por violaciones graves a los derechos humanos
que se han visto en nuestro país. Entonces, fíjense, estábamos diciendo antes que este punto es positivo, el hecho de que se haya permitido la visita de una experta de la ONU en materia de derechos humanos en nuestro país, eso siempre hay que rescatarlo. Sin embargo, es importante destacar que hay dos tipos de sanciones, ¿no? Las sanciones que de alguna manera afectan a Venezuela a título general, dentro de las cuales, reitero, yo no he visto ninguna, por ejemplo, que limite el acceso de alimentos o de medicinas a nuestro país o de insumos básicos a nuestro país. Y luego hay otro tipo de sanciones, otro tipo de medidas que se han tomado que son individuales. Una de las estrategias del poder en Venezuela ha sido la de tratar de confundir las dos cosas. Ciertamente las primeras medidas, las que afectan a la colectividad, a la nación entera, pues pueden tener algún tipo de impacto en lo que es la ciudadanía en general, pero las segundas no, las segundas son sanciones y limitaciones que se le imponen a individuos, a personas. El poder en Venezuela ha tratado como de mezclarlas las dos y hacerlas ver como que todas son parte del mismo esquema contra la patria, así le dicen ellos, pero no es cierto eso. Hay unas que son contra la nación en general y hay otras que son contra individuos. Y estas sanciones, estas medidas que se han tomado contra individuos, y no hablo solo de las que ha tomado Estados Unidos, porque también Europa y otros países han tomado este tipo de decisiones. Estas sanciones individuales no tienen ningún efecto, no afectan para nada, no tienen ninguna consecuencia en lo que es el día a día de nuestra nación de Venezuela. Afectan, eso sí, a los individuos contra los cuales han sido tomadas. Entonces, una de las cosas que tiene que tomar en cuenta esta experta es eso, que hay diferentes tipos de sanciones y que algunas, en efecto, pueden tener algún tipo de impacto en la población y otras no. Otra cosa que tiene que tener en cuenta esta experta y este criterio de nuestra ONG es que, si bien es cierto, algunas sanciones colectivas que afectan a la nación pueden tener algún tipo de impacto en nuestra población, no se puede obviar lo que estaba previamente, lo que motivó, lo que justificó la toma de esas decisiones. Y lo que motivó y justificó la toma de esas decisiones es un poco lo que estábamos conversando ahora con Raquel Sánchez, un esquema endémico de corrupción que ha hecho que unos pocos tengan acceso a lo que debería ser de todos. Ha hecho que unos pocos se apoderen, se apropien de lo que es el capital, el caudal monetario de la República, disminuyendo las posibilidades de los menos favorecidos de tener acceso a bienes y a servicios. Entonces, eso no se puede obviar tampoco. Tampoco es que esas sanciones que han afectado a la nación han surgido de la nada. Han surgido porque hay un esquema francamente corrupto en el cual la tragedia venezolana se ha convertido para algunos en un negocio, y eso hay que verlo así también. Por lo menos hay que abrir la puerta a considerar y analizar esas situaciones. Y una tercera cosa que yo creo que es importante considerar tiene que ver con el hecho de que celebramos pues que se venga a verificar acá si ciertamente esas sanciones, las que afectan a la nación, lo reitero, no las que son individuales, porque las que son individuales no tienen ningún impacto en lo que tiene que ver con nuestro país. Las que afectan a la nación, de alguna manera cercenan, limitan, violentan los derechos de la ciudadanía en general. Eso debe ser ciertamente celebrado y debe ser objetivamente valorado como positivo. Pero eso es una cosa, y otra cosa muy diferente es desconocer que al lado de esas posibles violaciones o limitaciones a los derechos de las personas que hayan surgido de esas sanciones, hay todo un cúmulo importantísimo de violaciones graves a los derechos humanos que están definitivamente todas ellas probadas y que deben también ser investigadas. Por ejemplo, las encarcelaciones arbitrarias por motivos políticos, que son política de Estado y que son realizadas de manera masiva, las desapariciones forzadas de las personas que son detenidas por motivos políticos, los asesinatos que se han verificado en Venezuela por motivos políticos, los ajusticiamientos policiales que han escalado en los últimos lustros a proporciones verdaderamente dantescas, las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que han sido y siguen siendo endémicos en nuestra nación. Es decir, no podemos investigar solo un lado de la moneda, hay que investigar el otro también. Hay que ver qué es lo que está pasando con eso. Entonces no podemos de alguna manera quedarnos con una visión, llamémosla de tubo, ¿no? Así por un huequito de lo que está pasando en Venezuela. Hay que ver la película completa. Y eso es otra de las cosas que se reclama y se reprocha a esta relatora. Ojalá que tenga la suficiente amplitud de visión para involucrar en su investigación, en las conclusiones a las que vaya a llegar,
todos los aspectos que están relacionados con el punto que en específico vino a investigar, ¿no? Hay algo aquí que está como muy claro, ¿no? Recordemos, por ejemplo, y yo quiero hacer este análisis porque es importante. En relación a Venezuela, en el Tribunal Penal Internacional están abiertos dos bloques de exámenes, por decirlo de alguna manera. Uno que se llama Venezuela 1 y el otro que se llama Venezuela 2. El Venezuela 1 es el que todos conocemos, el que tiene que ver con todas estas gravísimas violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos, que son crímenes de lesa humanidad que se han cometido desde el poder contra la ciudadanía. Y el Venezuela 2 es uno que solicitó el propio gobierno de Venezuela contra Estados Unidos por las sanciones que han sido dictadas por los Estados Unidos contra el país en general y contra individuos en específico. Entonces, a mí no me extrañaría nada que esta invitación, esta apertura, estos bombos y platillos con lo que está siendo recibido esta experta por parte del gobierno, tengan que ver más con la necesidad del poder de justificar, de sustentar lo que es su caso ante el Tribunal Penal Internacional contra Estados Unidos, que con una verdadera mejora de la situación de los venezolanos. Hay que ver las cosas con objetividad. Ya sabemos que esta investigación Venezuela 2, que es conducida por el gobierno contra Estados Unidos por la comisión de crímenes de lesa humanidad a cargo de Estados Unidos contra la ciudadanía venezolana, es objeto de atención muy específica por parte del poder, al punto de que diferentes personajes del muy alto gobierno en Venezuela han viajado varias veces a La Haya y se han entrevistado varias veces con la fiscal ante el Tribunal Penal Internacional. Entonces, no extrañaría nada que esta visita autorizada por el poder, fíjense lo que ha costado, por ejemplo, que el poder autorice otras visitas distintas. No, esta visita autorizada por el poder para evaluar el impacto de las sanciones tenga que ver más con esa investigación que el gobierno quiere que se abra contra los Estados Unidos que con la mejora de las condiciones de los ciudadanos, de la situación, de lo que estamos viviendo en Venezuela. Bueno, esas son consideraciones que hay que hacer en relación a esta visita de los expertos de la ONU, ¿no? Bueno, la gente critica, aquí está Augusto Montiel criticando el papel de la ONU. Ojo, la ONU ha hecho en términos generales su trabajo. Esto hay que decirlo con toda responsabilidad. Es verdad que a veces no dicen lo que uno quiere oír y es verdad también que a veces los procesos son sumamente burocráticos y muy lentos, pero poco a poco la verdad de lo que pasa en Venezuela, Augusto, se ha ido develando, se ha ido demostrando. Y este ha sido un trabajo de hormiguita que tiene muchos años. Entonces, yo creo que no hay que menospreciar lo que se ha venido logrando hasta ahora. Y el impacto que esto tiene, porque aunque eso aquí quizás no se ve, afuera sí se ve. Si ustedes vieran los esfuerzos que hace el poder para tratar de desmentir lo que aquí se demuestra en esos organismos internacionales, se darían cuenta de que definitivamente eso que se logra, eso que se alcanza en esos organismos, pues tiene pegada, tiene impacto, tiene peso, ¿no? Y eso hay que verlo con toda claridad. Nos saluda aquí Gelis Inasli de Foro Penal Miami. Saludos a todo nuestro equipo, la gente que nos está escuchando. Un fuerte abrazo para todos. Y bueno, y quiero cerrar ya, nos toca en este momento cerrar ya con la máquina de la represión. Vamos a ver cómo está la represión en este momento en nuestro país. Vamos entonces, producción, con la máquina de la represión. La máquina de la represión. Al día de hoy en Venezuela tenemos 353 presos políticos. 353 presos políticos en nuestro país. De estos 353, 26 son mujeres, 2 son adolescentes, 12 son indígenas pemones y 123 son militares. El resto son varones, hombres adultos que no tienen pues estas características de vulnerabilidad en específico. Desde 2014, desde enero de 2014, tenemos 15.694 arrestos por motivos políticos debidamente registrados. De estas personas, como ya les dije, 353 siguen detenidas, son presos políticos, pero 9.304 están sujetas a procesos penales arbitrarios, abusivos, por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares. Es decir, no están presas, pero están restringidas
en su libertad. 870 civiles han sido presentados ante los tribunales militares, lo cual es una violación no solamente de nuestra propia Constitución, sino de tratados internacionales y de la postura internacional general que rige sobre esta materia. Durante el año 2021, registrados hasta ahora como arrestos por motivos políticos, tenemos 5. Y son las 5 personas de la ONG Azul Positivo que siguen privadas de su libertad en el estado Zulia. Son personas que han sido arrestadas arbitrariamente por hacer sencillamente lo que su trabajo les impone hacer, que es desarrollar labor humanitaria. Así está entonces la máquina de la represión hasta este día en Venezuela. Y bueno, ya nos quedan unos muy poquitos minutos para cerrar el programa el día de hoy. Quería pues entonces dejar como conclusión y como reflexión esto que les decía antes sobre la visita de esta experta de la ONU. No la satanicemos de entrada. Lo que tenemos que hacer es trabajar, suministrarle la información. Uno de los graves defectos que tenemos nosotros los venezolanos, yo lo digo con el corazón en la mano y con toda humildad, es que como nosotros vivimos todos los días lo que padecemos y lo que sufrimos, pensamos que eso ya está claro para el mundo entero y no es así. Venezuela no es el ombligo del mundo. No todos los países, no todos los organismos internacionales están continua y permanentemente pendientes de lo que pasa aquí en Venezuela. Llamar la atención sobre lo que nos pasa, enseñar a los demás países y a los organismos internacionales cuál es la realidad del país, mostrar nuestra verdad, es algo que se debe hacer con trabajo y tesón, con mucha insistencia, y hay que mantener esa llama viva continuamente. Y eso es un poco lo que nosotros hacemos entonces en el Foro Penal. E invitamos a todos ustedes a hacer lo mismo, a mantener esa llama viva, la llama de la información. Eso sí, con la verdad siempre en la mano, sin tergiversaciones ni amarillismo, porque eso, lejos de legitimar, lo que hace es deslegitimar. Pero sigamos adelante, sigamos en esta cruzada, que fíjense ustedes, hasta hace unos pocos años la realidad de lo que se vivía en Venezuela no era reconocida por organismos internacionales y ahora sí es reconocida por organismos internacionales. Eso es parte de ese trabajo que se ha adelantado desde muchos factores, desde muchas instancias y que así de hormiguita, de poquito a poco, granito a granito, pues ha construido una montaña que hoy por hoy es inocultable. Entonces les invito a no dejarnos llevar por la inmediatez que nos caracteriza como venezolanos, lo digo con todo respeto, y les invito también a seguir contribuyendo a que lo que pasa en el país se conozca, que la verdad se sepa. Porque al final del día la verdad es una sola y, como yo siempre lo digo, la verdad es muy terca, la verdad siempre tiene maneras de hacerse ver, de hacerse conocer. Entonces, sigamos nosotros con esa aliada que tenemos a nuestro lado, que es la verdad, mostrándole al mundo la realidad de lo que pasa en nuestro país. Bueno, no me queda más que en este momento ya despedirme de ustedes. Les habló Gonzalo Iñoz Santomé, director vicepresidente de Foro Penal. En este espacio aquí se habla libertad, que nos cede RCR 750M. Se despide de ustedes desde la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la producción general Willy Zarcaya, en la producción de este programa Caterín Manzano y desde los controles, entiendo yo que está ahí, no me han corregido, así que debe ser así, nuestro querido amigo César González. Nos vemos entonces y nos volvemos a escuchar el próximo martes de 11 a 12 del mediodía. Les recuerdo, Foro Penal, www.foropenal.com, allí tienen toda nuestra información. Saludos y buenos días para todos. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.